Bueno, este video es para la materia de física moderna. Soy Germán Rojas, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital. Eh, bueno, se debe realizar un programa con las siguientes instrucciones. Se realiza el software de MATLAB y debe diseñarse por el usuario, que solo ingrese el número atómico y el número orbital de cada uno de los elementos. Hay unos elementos que se deben calcular, que son el hidrógeno, el helio y el berilio, como lo muestran en los siguientes puntos. Para eso se deben calcular en unos literales A, B, C, D y F de los puntos 1, 2 y 3 de los siguientes puntos que ya vamos a mostrar. Debe grabarse explicando el paso a paso. Básicamente son las instrucciones que se dan. Como lo mostraba, en el primer punto se muestra que es un átomo de hidrógeno, en el segundo punto es un átomo de helio y en el tercero un átomo de berilio. Bueno, entonces para cada uno de los puntos se debe calcular el radio de la órbita, el momento lineal del electrón, el momento angular del electrón, la energía cinética y la energía potencial y la energía total. Y de ello se debe dibujar un diagrama de niveles de energía para cada uno de ellos. Entonces en el punto 2 también es helio y tiene las mismas parámetros que son radio, momentum, energía cinética, energía potencial y energía total, y lo mismo el diagrama. Entonces lo mismo sucede con el berilio. Bueno, entonces para poder realizar el programa se debe tener en cuenta unas constantes. Estas constantes son la magnitud de la carga del electrón, la constante de Planck, la velocidad de la luz, la constante de Rydberg. ¿Y de dónde saco estas ecuaciones? Entonces las sacamos del libro de el CIARS, está en la página 4. Entonces las constantes fundamentales, aquí está la magnitud de carga del electrón, la constante de Planck, masa del electrón. Bueno, esas son las constantes para poder tener en cuenta para poder crear este programa de MATLAB. Entonces las ecuaciones que necesitamos, obviamente, para poder calcular cada uno de ellos, entonces es el radio de la órbita, momento lineal, momento angular, energía cinética, energía potencial y energía total. Entonces vamos a ver la teoría del átomo de Bohr. Entonces de esta forma es que calculamos el radio de las órbitas para los átomos de hidrógeno. Esta es la primera ecuación, que es epsilon sub 0, el número de la órbita, la constante de Planck, pi, la masa del electrón y esto al cuadrado. Entonces me va a dar un resultado que es número de la órbita al cuadrado por a sub 0, pero que es a sub 0. Entonces es epsilon sub 0, la constante de Planck, pi, la masa del electrón al cuadrado. Entonces al calcular todos estos valores, que es epsilon sub 0, la constante de Planck, pi, la masa del electrón y el electrón, la magnitud del electrón al cuadrado, y esto nos da un resultado de 5,29 por 10 a la menos 11 metros. Bueno, y básicamente lo calculamos de esta forma para los átomos hidrogenoides. Ahora vamos acá a la página 640, en donde aquí nos va a mostrar el modelo de Bohr y las ecuaciones de cada una de ellas. Entonces aquí, pero estas son ecuaciones para los átomos de hidrógeno. Entonces que el átomo el valor es z igual a 1. Este es para la cuantización del momento angular. Esta es la ecuación que nosotros utilizamos. Ese es el diagrama. Mire, acá observamos el radio que vamos a calcular y las energías asociadas a ese electrón de cada uno de los átomos. Entonces aquí yo saqué las ecuaciones. Acá está A sub 0 y también el cálculo de A sub 0, el valor que nos debe dar.
también los niveles de energía del hidrógeno. Estas ecuaciones solo aplican para el hidrógeno. Entonces acá está la energía cinética, la energía potencial y la energía total, pero específico, esto es para el hidrógeno. Pero como debemos calcular también del helio y del berilio, entonces vamos a utilizar una ecuación adicional para los átomos hidrogenoides. Entonces, como acá nos muestra átomos hidrogenoides, entonces me dice, en ellos la carga nuclear no es E, sino ZE, donde Z es el número atómico, que es lo que nos faltaría asociar en cada una de las ecuaciones. Dice, igual a la cantidad de protones en el núcleo, el efecto Z en el análisis anterior reemplaza ZE al cuadrado. Y listo, donde quiera que aparezca la magnitud del electrón al cuadrado, vamos a ubicar Z. En particular los radios de las órbitas Rn. Y listo, entonces vamos a irnos aquí a mis ecuaciones. Yo reemplacé y puse mi Z. Entonces el momento lineal del electrón, entonces esta es la ecuación que utilicé. Esta es la ecuación que utilicé para el momento angular del electrón. Esta es la que utilicé para la energía cinética. Este para la energía potencial y este para la energía total. A grandes rasgos, estas fueron las ecuaciones que yo utilicé para poder trabajar en el programa. Entonces ahora sí, vámonos a MATLAB. Entonces, básicamente este es el inicio de MATLAB, así es cuando nosotros abrimos el programa. En este vamos a ir a Apps y vamos a irnos a Design App. Entonces picamos y pues como ya había comenzado a trabajar mi programa, entonces va a explicar básicamente cómo fue que se realizó y cuál es el uso. Entonces vamos a darle a ejecutar y vamos a ver el uso. Luego vamos a ver cómo realicé el cálculo de cada una de las variables, cómo las metí en el código y cómo hice la relación para que todo pues diera los valores. Entonces vamos a darle correr. Todos estos valores que se toman aquí son tenidos en cuenta para el cálculo del hidrógeno, del helio y del berilio, tal como lo muestra en la gráfica. Entonces vamos a ejecutar este programa. Es un poco lento porque pues están todos los programas abiertos, tanto de la grabación como MATLAB. Entonces me consume bastante RAM, profe. Mientras abre, bueno, ya abro. Entonces voy a ubicar el número atómico, voy a poner 2, que es el helio, y número de órbita 2. ¿Por qué escojo el número atómico 2 y número de órbita 2? Porque aquí en la solución del parcial yo tuve en cuenta los resultados y también las ecuaciones de cada una de ellas, tal como lo solicita el taller. Entonces nos vamos a darle calcular y vamos a calcular tanto el helio, el hidrógeno y el berilio. Entonces vamos primero con el helio porque tenemos aquí los resultados. Entonces vamos a ir a datos calculados. Entonces el radio de la órbita, entonces va a ser 0,1058 nanómetros, tal como lo muestra en la solución aquí al costado derecho. El momento lineal del electrón, vamos a vernos aquí el momento lineal, pero en la órbita 2 obviamente. Entonces me tiene que dar 19,94. Entonces 1,993 exponente a la menos 24. Entonces si corremos un dígito nos va a dar menos 25. Entonces el resultado es el que se solicita. Entonces vámonos al momento angular. Entonces como es el 2, entonces yo escogí el 2.
Entonces lo mismo. Entonces vamos a verificar que la energía cinética, el momento angular del electrón, entonces me dice que me da 2,10 a la menos 34. Entonces me da 2,11 por 10 a la menos 34 joules segundo. El valor es el que se muestra. Vámonos a la energía cinética. Me está diciendo que es el K2. Entonces me da 13,6. Que me da 13,6. Ahora vámonos a la energía potencial. Desde aquí está, que me tiene que dar menos 27. Vamos a ver si nos da menos 27,29. Listo. Y la energía total, que está ya la total, la final. Entonces, vamos aquí. La energía total me da menos 13,6. Listo, tal como se muestra. Me dieron los resultados. Este es un pincelazo de cómo se deben dar los resultados, pero igualmente ya vamos a explicar paso a paso cómo se utilizaron las ecuaciones, los espacios que deben ir ahí, y también los diferentes, tanto hidrógeno y berilio. ¿Listo? Entonces nos vamos a, esto lo hago para la comparación de los resultados, para que verificar que el programa pues tiene los resultados adecuados. Ahora vamos a los diagramas de energía. Entonces vamos, aquí aparecen. Entonces yo lo tomé hasta 6 pues porque aquí en el helio tiene hasta 6. Yo a todos los tomé hasta el 6, hasta infinito. Y como se muestra en el programa, me da el resultado menos 54,44, 13,61, menos 6,049, menos 3,2, menos 2,78, menos una aproximación, y menos 1,5. Entonces nos vamos al programa y pues ya sabemos que tiene los resultados. Vamos a cambiarlos, vamos a cambiar el átomo de hidrógeno en la órbita 2 para que se verifique que realmente los resultados no están plasmados, sino que se dan totalmente diferente. Entonces, como lo observamos, ya los resultados varían. Y vamos a otra vez aquí, vamos a calcular. Listo, entonces datos calculados, y los valores aquí me van a variar. Y lo mismo el diagrama de niveles de energía. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo realicé este programa en MATLAB? Ya expliqué el funcionamiento a grosso modo, y también ya hay unas ecuaciones básicas que yo tuve en cuenta, y también la solución del parcial. Bueno, entonces, ¿cómo se incluye el título? Es súper fácil. Nos vamos aquí, en donde dice label, lo cogemos, lo arrastramos y ubicamos el nombre. Entonces, de esa forma nosotros ubicamos cada una de las salitas, cada uno de los ítems, lo ubicamos de esta forma. Listo. Entonces ya me quedo aquí. Detectar cómo se encontraba. Entonces el número atómico, el número de la órbita. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar estos valores en donde vamos a ingresar números? Entonces nos vamos a ir aquí. Entonces, editar file number. Entonces cogemos, arrastramos y dejamos en esta parte. Con este ya nosotros podemos ingresar números para que podamos asociarlos a la ecuación, el código de ecuación, y de esta forma lo tenemos. Y este de calcular es el push button. Entonces lo traemos, y este es el icono con el cual vamos a asociar una ecuación para que nos den unos resultados a partir
de el número atómico y número de la órbita. Listo. Entonces, esta imagen es súper sencilla. Arrastramos acá el iconito de imagen y aquí en Browse buscamos la imagen que tenemos interna aquí en el escritorio. Yo siempre lo tengo en descargas y realmente pues yo utilizo la de tabla periódica, es que esa fue la que yo utilicé, y pues le doy a abrir y le voy a aceptar, básicamente de esta forma. Y así, esta es la imagen, es esta imagen que ya fue que yo la edité personalmente, y pues ya la pegué de esta forma. Entonces aquí en la parte inferior yo puse pues el nombre del estudiante y el código y listo. Entonces ahora vámonos aquí a la segunda pestañita en donde está el radio de la órbita. Estos son los datos calculados, los datos que inicialmente me solicitaba, que son estos: radio de la órbita, momento lineal del electrón, momento angular del electrón, energía cinética, energía potencial y energía total. Entonces lo mismo, estos son los resultados de cada uno de ellos y las unidades. ¿Cómo ingresé este? Entonces, ya esa fue de esta forma. Vamos a editar número. Entonces lo mismo, traemos aquí en esta parte donde están las letricas, se puede editar y se pone el nombre que nosotros, por ejemplo aquí radio, y aquí pues nos va a dar el resultado que está asociado al código. ¿Listo? Entonces lo mismo, la imagen también la traje de las descargas, yo la edité. Y vámonos con la tercera pestañita donde se encuentran los niveles de diagramas de energía. Esta es un nombre que fue label, que fueron los niveles. Esta es una imagen que yo edité y yo las acomodé pues para que quedaran enfrentados y pues que se evidenciaran los diferentes niveles de energía. Entonces aquí simplemente nosotros cambiamos el nombrecito, por ejemplo, puse N1, entonces ese lo traigo y lo corro de esta forma, oprimiendo el mouse y acomodándolo en la pantalla. Listo. Básicamente de esta forma es que yo edité cada una de las pestañitas del App Designer. Entonces ahora nos vamos al código, que es la segunda parte de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces básicamente MATLAB te va a mostrar una ventana en donde estos datos son genéricos. Tú vas hasta la parte en donde ingresamos aquí de función, calcular métodos, y aquí ya en la parte blanquita que se puede observar nosotros podamos ingresar todos los datos. Entonces vamos a ingresar la entrada de datos. Entonces yo le puse número atómico a mi primera pestañita. Entonces en el costado derecho de la pantalla yo tengo mis entradas y también los datos de la aplicación. Entonces en la primera pestañita, que es esta app, datos de entrada, entonces vámonos aquí a Design View. Entonces mire, datos de entrada, ese es el nombre de la pestañita, y también esta pestaña es donde nosotros tenemos acá. Entonces número atómico edit, número de órbita edit. Este que dice edit es porque nosotros lo vamos a poder editar. Entonces le ponemos un nombrecito, y lo mismo en el calcular botón. Este de aplicación, este de estudiante, estos no son para editar, como lo muestra ahí. No se pueden editar ni ingresar valores label, ni código, ni la imagen. Entonces simplemente vamos a utilizar
el número atómico, número de órbita en el código. Entonces nos vamos aquí, entonces vamos a ingresar los datos. Entonces el programa en el taller nos decían que nosotros debemos ingresar el número atómico y el número de la órbita. En ese número atómico nosotros vamos a ingresar el número atómico del hidrógeno, del helio y del berilio. Entonces yo a este le asigno para que ingrese atómico y número de órbita. Este str2 double es para que reconozca un texto numérico. Entonces ya va a llamarse de esta forma para que me dé los valores. Listo. Ahora las constantes fundamentales que se mostraban al principio, las constantes del sistema. Entonces yo puse A0, el valor 5,29, tal como lo mostraba aquí en mis constantes base. Entonces aquí mi A0 5,29 para evitar todos estos cálculos y evitar errores. La constante de Planck, que la tenemos de esta forma, que es 6,62 por 10 a la menos 34 joules segundo. La carga del electrón, que la tenemos acá, carga del electrón 602 por 10 a la menos 19. Listo. Y la carga eléctrica. Entonces, ¿qué datos necesito que calcular? Entonces lo mismo. Entonces, como ya salimos de la primera pestañita, ahora en la segunda pestañita, en Design View, vamos a aquí, datos calculados. Entonces aquí mi pestañita me va a decir datos calculados. Entonces, en la app radio órbita, entonces mira, aquí vamos a observar radio órbita, y lo mismo en cada uno de los ítems y todo lo que tiene la segunda pestaña. Entonces recordemos que los que dicen edit son los que se pueden editar en el código. Entonces nos vamos a ir al código, y en el código yo necesito calcular que el programa pues me asigne unos valores a cada uno de los datos que yo ingreso, que es el número de órbita y el número de átomo. Entonces, en el radio de la órbita nosotros vamos a utilizar la ecuación que tenemos aquí. Entonces, átomo de Bohr, entonces radio. Entonces tenemos aquí que el radio de la órbita es número de la órbita al cuadrado por a sub 0 sobre z. Entonces, para el radio de la órbita, entonces tenemos que, vamos a multiplicar a sub 0, que es la constante que nosotros tenemos aquí, a sub 0, número de la órbita. Este número de la órbita es este valor que vamos nosotros a ingresar al programa, este al cuadrado, porque como lo muestra en la ecuación, y este número atómico. El número atómico también lo vamos a ingresar al programa. Entonces, con estos valores ya nosotros podemos calcular el radio de la órbita. Entonces vamos a darle run otra vez al programa y le mostramos cómo va a variar ese, si nosotros ingresamos ese número de órbita y ese número atómico, cómo va a variar en el programa. Entonces listo. Entonces, ¿cómo se calculó el momento lineal? El momento lineal lo calculamos de la siguiente forma. Entonces, por eso fue fundamental tomar las ecuaciones al principio, porque pues estas ecuaciones ya con esto se podía calcular de una forma mucho más rápido e ingresar los datos. Entonces, vamos a ir al programa. Entonces, como la ecuación de momento lineal, entonces me dice que el número de la órbita, entonces n por la constante de Planck, y eso divide en 2pi por r órbita. Entonces vamos a ver, entonces la constante de Planck, número de la órbita dividido 2pi por el radio de la órbita.
y lo calculamos de esa forma. Listo. En el momento lineal del ya nos va a dar un valor. Entonces esta app es para que nosotros podamos ver en la pantalla y relacionar el resultado de esta ecuación en mi edit file. Mire, acá podemos encontrar, mire, este edit file es este valor que va a tener. Entonces, no sé si lo alcanzan a observar. Entonces, momento lineal del electrón, momento lineal del electrón edit file, se debe ubicar el mismo nombre porque es ahí donde nosotros queremos el resultado. Entonces, punto value es para que nosotros podamos observar el resultado del momento lineal, que es esta ecuación que nosotros ya resolvimos anteriormente. Bueno, entonces nos vamos a ir al momento angular. Entonces, para el momento angular del electrón, nosotros tomamos la ecuación de n, el número de la órbita por la constante de Planck dividido en 2pi. Entonces, listo, número de la órbita, momento angular, que es este, número de la órbita por la constante de Planck dividido en 2pi. Y lo mismo, el segundo ítem es pues para que nosotros podamos evidenciar el valor que tenemos en la ecuación anterior. Ahora, ¿cómo calculamos la energía cinética? Entonces vamos a ir acá, energía cinética. Entonces hay dos formas de calcularlo. Entonces la fórmula larga y la fórmula cortica. Esta larga fue la que yo tomé, tomando todas las constantes y pasándolo a electronvoltio, tal como lo mostramos aquí en el programa. Entonces, ¿qué hice yo? La carga eléctrica, entonces 0.5 por la carga eléctrica, que es 1 medio, 0.5 por el número atómico al cuadrado, z, por la carga del electrón al cuadrado, y todo eso dividido por a sub 0 por el número de la órbita al cuadrado. Entonces yo tomé toda la ecuación, toda. ¿Para qué? Para que el resultado fuera lo más cercano a los datos. Listo. Y esa energía cinética, que es este valor, lo multipliqué por 1 sobre 1.6 por 10 a la menos 19. Estos valores para pasarlos de joule segundo a electronvoltios. Entonces ya mis valores, cuando yo los tenga aquí en mi programa, ya van a tener las unidades de electronvoltios, tal como lo mostraba aquí. Listo. Entonces lo mismo vamos a hacer con la energía potencial. Yo tomé toda la ecuación fundamental. Entonces, ¿cuál ecuación yo tomé? Entonces, ecuación de la energía potencial. Entonces hay dos formas. Entonces, de tomar la resumida, que es 27,22 electronvoltios por el número atómico sobre la órbita al cuadrado, número atómico al cuadrado también. Yo tomé la ecuación completa. Entonces, bueno, la carga eléctrica por el número atómico al cuadrado, carga del electrón al cuadrado, y todo eso lo dividí por a sub 0 por el número de la órbita al cuadrado, y lo mismo. Entonces, como tengo el resultado de este valor aquí, de esta ecuación la tengo en joule segundo, yo lo que hago es pasarla a electronvoltios, cortando los joule segundo y dejando electronvoltios. Entonces lo mismo, este valor, esta app, es la que nosotros podemos editar y podemos tener el valor de la energía potencial. Entonces la tenemos acá, energía potencial, edit file. Ahora vámonos con el último, que es energía total. Lo mismo, esta energía total lo tomé como la energía cinética más la energía potencial, tal como se muestra en la ecuación que tengo acá, que es energía cinética más energía potencial. También la podía calcular con la constante de Planck, la velocidad de la luz, y por la constante de Rydberg multiplicado por z al cuadrado, que es el número atómico al cuadrado, sobre el número de la órbita.
entonces me tendría los mismos valores. Entonces ahora vámonos con la energía total. Entonces la calculé de esa forma muy rápida. Entonces para el cálculo de los diferentes niveles de energía, lo que yo hice fue no asociarlas todas, sino tomar los valores de atómicos de cada uno de los resultados, del resultado anterior, número atómico, y cada uno de las entradas que tenemos. Entonces la constante que ya tenemos, que ya sabemos que es menos 13,2, entonces menos 13,6 por z por n cuadrado, entonces por el número atómico, que es z, sobre n al cuadrado, entonces cada una de las órbitas. Y de esta forma está el código. Entonces vamos a ejecutarlo por última vez. Ya nos dimos cuenta que pues estos son los valores, datos de entrada, todo está en 0, diagramas de niveles de energía. Entonces vamos a ingresar número atómico 3 y la órbita 2 o la órbita 3. Vamos a darle calcular y los datos calculados pues ya me van a evidenciar. Lo mismo para el átomo de hidrógeno, calcular. Entonces ya los valores cambian, lo mismo el diagrama de nivel de energía. Y nos vamos a dar por el helio, que no es el que nos falta, en el nivel 3. Calcular datos y están cada uno de los resultados y los mismos diagramas de niveles de energía. Bueno, eso es todo por este video. Espero, profe, que haya sido lo más explícito posible. Y gracias, profe.